hoy están Julia Masbernat y Martín Flugelman, pero este proyecto tiene otros integrantes, estaría buenísimo que nombren y presenten. Dale, hola, gracias Caro por invitarnos. Les otros integrantes que hoy no pudieron conectarse hasta ahora son Ruth Peset, que es bailarina y performer, Pablo Magaldi, que es fotógrafo, y Andrea Tubert, que es artista sonora, y también es arquitecta y diseñadora. Todos los integrantes del equipo de alguna manera somos multifunción. Ahí va. Bueno, una de las cosas que me interesaba como preguntarles era sobre, bueno, cómo se origina el proyecto en esta también multidisciplinaridad de integrantes y, bueno, cómo, sobre todo este proyecto que está en principio emplazado en Costanera Sur, quizá, y bueno, que nos cuenten un poco cómo se inicia y cómo lo piensan en relación al paisaje y ese diálogo entre el paisaje, el cuerpo, el objeto. Porque nos armamos como grupo a partir de una iniciativa de hacer fotos con unos objetos muy grandes que yo había hecho, que eran como esculturas, que habían participado en una muestra en un museo, y con Pablo habíamos hecho unas fotos del proceso, del laburo de eso. Y cuando hicimos fotos en la calle, con esos objetos pasaba algo que era increíble, que era muy interesante, como estaba el cuerpo, esas esculturas de madera con el cuerpo mezclado y los paisajes urbanos. Y ahí nació la idea. Entonces, después de un tiempo, yo lo convoqué a Martín y a Ruth a ver si se sumaban a probar cosas con eso, ¿no? Porque ellos ya venían trabajando en performance con el cuerpo, cosa que yo no tengo experiencia. Entonces se entusiasmaron un montón y entre los 4 empezamos a hacer pruebas con eso, primero en Villa Crespo y después en Microcentro, que eran los lugares donde no estaban los objetos porque eran muy grandes para ir moviéndolos de un barrio a otro. Entonces hicimos ese experimento que estuvo bueno, estuvo interesante, porque pasaban cosas que, bueno, nunca vemos en la ciudad. Entonces elaboramos esta idea de trabajar como un proyecto más específico de la relación entre cuerpo, objeto y espacio urbano. De alguna manera el espacio urbano siempre nos interesó, me parece que a todos, como una fuente de trabajo, ¿no? Siempre estamos observando eso, que es nuestro hábitat, el lugar donde vivimos. Y dentro de lo que es el espacio urbano, las transformaciones o las cosas como que se salen de lo cotidiano, ¿no? Lo híbrido entre los materiales y las acciones humanas y la naturaleza. Entonces, en un momento presentamos proyecto a Fondo Nacional de las Artes, nos salió una beca y ahí lo formalizamos más, digamos, y empezamos a hacer fotos primero en el viaducto del ferrocarril San Martín, que estaba en plena obra y era como un gran caos de obra, donde Martín ya había estado haciendo unos registros de todo ese proceso de laburo, tiene un registro fotográfico muy grande de todo ese proceso, y nos gustaba justamente ese espacio híbrido donde está la tierra mezclada con los hierros de la demolición, ¿no? Y la transformación del lugar, y ahí meter nuestros cuerpos y ver qué pasaba. Sí, había algo ahí en el viaducto que yo venía investigando porque para ir a trabajar pasaba todos los días por ahí. Yo sabía que esto iba a suceder y de pronto un día pasé por abajo del puente de Juan B. Justo y veo que la familia que vivía ahí la habían desplazado y estaba todo limpio. Dije, ya empezó. Dije, me voy a estar más atento y empezar a registrar esto porque nada, son procesos de transformación urbana que de alguna forma se encausan las energías, los presupuestos, los gobiernos y se llevan adelante y son muy transformadores. O sea, la obra de construcción de todo este viaducto quedaba, a partir de las 5 de la tarde, quedaba vacía. Entonces yo venía relevando mucho ese espacio y ahí lo propuse como empezar a explorar eso con los objetos y el cuerpo. Y después de hacer unas pruebas ahí, decidimos pasar a Costanera Sur, que yo también venía como una investigación más del río, de Vicente López específicamente, pero en la facultad ya había trabajado con Costanera Sur y había algo ahí también como de una situación medio excepcional de la ciudad, proceso de una transformación muy grande, que ahora pensándolo es como muy parecida
a lo del viaducto, porque el viaducto implicó unas demoliciones que terminaron siendo relleno de nuevas dársenas en el puerto, y fue un proceso como de transformación urbano de una escala que no sucedía desde Cachatore. Sí, el puente Reconquista, que es el puente que está sobre Juan B. Justo y Córdoba, hecho por María Roberto, que tenía un valor bastante patrimonial porque era un puente muy bien diseñado, o sea, hay una obra de ingeniería ahí muy interesante, y lo demolieron a cero, y todo eso fue a parar al Río de la Plata, este territorio en el cual tiramos basura y vamos creciendo y construyendo lo que los gobiernos piensan que les parece que podría servirle a ellos. Sí, sí, Y eso para mí está un poco bastante de la mano de lo Costanera Sur, que es como el ensanche del área central, que era como el proyecto, que siempre hubo proyectos, y de pronto a partir de una gran transformación se rellenó, pero después no se supo qué hacer, o las voluntades se fueron, o el piso quedó abandonado en un proceso de discontinuidad total de políticas sobre la ribera, sobre la costa, y quedó abandonado. O sea, estaba abandonado Puerto Madero, y eso también, como estaba detrás de Puerto Madero, quedó abandonado doblemente. Sí. Y lo bueno de ese abandono fue que la naturaleza avanzó y avanzó. Bueno, la primera que ya conocemos, ¿no? O sea, que se declaró reserva. Pero esa fue una lucha también de ecologistas, que se haya declarado reserva. Claro, primero fuimos a explorar el lugar y a hacer registros para ver bien qué hacer ahí. Y estando ahí nos fascinamos todas las temáticas que aparecían, ¿no? Al tocar como esas capas geológicas de historia y de naturaleza mezcladas con el río, y nos dimos cuenta que no tenía mucho sentido llevar los objetos ahí. Y empezamos a pensar de qué manera intervenir, hacer alguna performance ahí. Y no sé cómo surgió lo de las telas, porque hicimos la primera vista muchas fotos, y en un momento se nos ocurrió imprimir esas fotos en tela, y con las telas hacer objetos para ponernos en el cuerpo. Fuimos más como un proceso más de investigación, como ir a hacer una deriva y relevar un territorio que ya conocíamos, pero que proponía como volver a verlo de una forma nueva, y quedamos los dos como muy fascinados con esta como costa post-natural, como constante. Es como si vos buscas antropización, creo que es una foto de una piedra, un ladrillo erosionado por el Río de la Plata, debería estar como cerca de la definición. Había algo muy potente ahí, y emergió como, bueno, hubo algo particular que el proyecto quería intervenir ahí, y fue encontrando la forma de hacerlo, no es que como fuimos con una idea más como predefinida. Había más estos intereses del cuerpo, algún objeto que medie la relación con el paisaje, y aparecieron estas telas, y había algo ahí de los juncos con las bolsas de basura, que es como, se arma un paisaje muy de tela colgante que se va erosionando. Mismo nuestra gran tela es una foto de una bolsa como colgada, enroscada en un junco naranja, como si fuesen pequeñas microintervenciones de Cristo y Jean-Claude. Entonces, me parece que el trabajo está un poco vinculado más como con esa textura del paisaje, con esto del abrigo. Hay algo ahí como un poco hostil de esa costa, que para nosotros yo creo que ya no es más hostil, pero hay algo de construir una especie de piel, algo que te pueda como envolver, y había algo como de habitar y de vivir ese paisaje. Entonces era como si fuese un dispositivo que nos poníamos, y ya como nos podíamos fundir, o éramos como medio invisibles. Había una búsqueda ahí, me parece, había como cierto anonimato y fundirse más con el paisaje, y nos gustaba como esta idea recursiva de llevar el paisaje al paisaje. Creo que el río es como un gran ser con el que convivimos, y sin embargo es invisible, como no forma parte de nuestra vida cotidiana en esta ciudad, pero es un ser que está ahí, siempre muy presente, ¿no? En el imaginario,
en el clima, en todo. Entonces lo que hicimos fue también ir y estar ahí, como poner el cuerpo en ese espacio simbólico tan importante que nunca vemos. Y nos dimos cuenta también de cómo la naturaleza es tan fuerte. Cada vez que íbamos cambiaba muchísimo todo según el viento, el sol, bueno, la época del año, las crecidas, el sonido, bueno, todo. Entonces, de lo que es la reserva, que es bastante grande, es un 1% del lugar donde nosotros estuvimos. Un lugar que caminábamos siempre en el mismo lugar porque iba mutando con muchísima potencia cada vez que íbamos. Ese lugar ya nos es familiar, ese pedacito de costa. Reconocemos quizás la misma bolsa después de 3 meses, un poquito más degradada, pero en el mismo árbol que ahora va a estar pelado, y así. Nos pasó que en un momento decidimos hacer una invitación a que la gente venga, a los que quisieran, un día a hacer una caminata en esa zona, ¿no? Donde Ruth coordinó algunas actividades así corporales y hacer un picnic. Y vinieron como 20 personas, estuvo buenísima esa experiencia. Un poco como lo que hacen ustedes en Puerto Piojo. Lo organizamos, bueno, fuimos, fue como todo un ritual también, para compartir con otros la experiencia que habíamos tenido nosotros, que si no, quedaba solo entre nosotros. Y bueno, hicimos un picnic y mucha gente se sintió muy incómoda. Como acabamos de hacer el picnic en medio de este basural, y nosotros ni nos habíamos cuestionado eso. No veíamos toda esa parte, digamos, tan dura que quizás tenía el lugar, porque la fuimos asimilando, o la veíamos de otra manera. Y después hablamos mucho con toda esa gente que estuvo y algunos se sentían medio incómodos estar ahí. Otros estaban fascinados. También les propusimos hacer el mismo juego que hacíamos nosotros con las telas y con las fotos, y bueno, surgieron un montón de imágenes súper interesantes también, con otras miradas. Y también había, Ruth propuso que nos descalcemos, y había esa cuestión de caminar descalzos entre los escombros pulidos, y como había que moverse de otra forma, con mucha más cautela, con mucho más cuidado, mucha más atención, que también un poco las telas te imponen esa escucha, como prestar más atención al tacto, a las temperaturas, al viento, a de dónde te pega el sol. Entonces había algo muy de tratar de compartir esta experiencia de cómo habitar este paisaje que está en la mitad de la ciudad, está en el centro más histórico de la ciudad de Buenos Aires. O sea, por acá entraban los barcos a la aduana Taylor. Era como el lugar donde más vida tenía la ciudad de Puerto, por los porteños, y ahí era como llevaron unos grupos, era como esta expedición al confín de la tierra, que es un poco lo mismo de Puerto Piojo, que es como atravesar fronteras, jurisdicciones, hasta que llegas a un lugar y que estás desolado, que tenés que llevarte provisiones. Como esta cuestión de como un territorio como inhóspito, que es como el nuestro. Es como, había algo muy interesante, un chiste que hacíamos como, es la costa que supimos conseguir, la costa que supimos conseguir. Nuestra playa. Sí, es que es eso, ¿no? Pero es como re impresionante cómo te habitúas bueno, a esos escombros, a la familiaridad de ese paisaje, porque es tan impresionante encontrarse para mí con el río, que bueno, te amigás, ¿no? Y al mismo tiempo, por eso les preguntaba sobre cómo habían abordado la complejidad del lugar, ¿no? Con todos esos escombros que fueron las autopistas y todo ese nuevo paisaje que se generó por la naturaleza, ¿no? Por el pulido de los bloques de columnas de edificio, ¿no? Como que es un paisaje que no solamente es natural y es cultural y es histórico, ¿no? Y como ahí ustedes intervinieron en ese museo provisorio de objetos pulidos por el río, ¿no? ¿Cómo dialogaron con eso? También hicimos como una pequeña investigación histórica, así fuimos juntando material, leyendo, y de repente nos encontramos con esas fotos de cuando era un balneario municipal.
en la playa, llena de gente, en el veraneo, bañándose. Y eso no fue hace tanto, qué sé yo, en los años 40, 50, era un balneario. Eso es impresionante. Y hoy, digamos, oficialmente también es un lugar de recreación y placer, porque la gente va ahí a pasear, es la reserva ecológica con las plantas nativas y los animales, pero sin embargo tiene como todo este otro costado oscuro y desolador que es la costa de basura y de hierros, que de repente ves como unos seres así post-apocalípticos que son, ponerle el árbol, con raíces mezcladas con hierros retorcidos, que crecen juntos pareciera, ¿no? Es como un solo ser. Ese tipo de imágenes más duras. Sí, para mí es como un gran condensador la reserva, como tiene todas estas capas de historia, de planificación, de falta de planificación, de discontinuidad, de distintas voluntades. O sea, Le Corbusier proyectó para esa zona una cosa, pues otros los retomaron. Hay como una voluntad, y también esto de querer crecer sobre la naturaleza, como constantemente querer expandirse, y a su vez como esto lo dejas solo y eso cobra vida. Y como para mí es casi una lección de urbanismo. Como, habría que hacer más ese tipo de cosas en las ciudades. Y a nivel, no sé, como para mí el trabajo trataba de pensar un poco estas cuestiones históricas, ambientales y de formas de uso, de ocupación, un poco trabajando mucho desde el cuerpo, o sea, de ir y presenciar ahí. Después pasaba esto que vos, Julia, para mí más evidencia las últimas veces, había algo en las fotos de cuerpos colgando de árboles con telas envueltas, en las que las fotos, si tenías un poco más de conocimiento de la historia, empezaban a cobrar otro valor, se iban a un lugar un poco más oscuro y se hablaba más de los cuerpos en el río, o de gente como mismo, hay también otros círculos de otro tipo de ecologías ahí, que dijimos tratar, en un momento lo abordamos, pero queríamos reconfigurar una nueva identidad, no caer tanto ahí, sino como ver de cómo poder construir un nuevo imaginario que refresque un poco y que no vaya tanto a imágenes como muy oscuras del río, muy cargado con simbología, porque tiene mucha historia y está bueno poder tratar de abordar un poco todo ese abanico. Me pasó cuando le mostré a una amiga los materiales y me dijo, yo lo único que veo acá son los vuelos de la muerte. O como, y sí, hay muchas que vamos a ver eso, ¿no? Enseguida cuando es un cuerpo así en el río, es muy denso, como que está tan cargado de toda la historia del río y la relación con el río que, obvio, todas esas lecturas van a estar. Entonces, como decía Martín, tratamos de no quedarnos solo en eso porque si no cerraba demasiado nuestra intervención y nuestra mirada. Y me acordé ahora de El Sireno de Marcos López, ¿vieron esa foto? Sí, Y también me gusta un poco ese abordaje un poco más glamuroso y humor. Y me acordé ahora de lo que Martín empezó a hacer también en la costa con tu amigo, ¿cómo se llama? Un Sí, amigo drag, que está haciendo algo más llevado a ese lugar que está buenísimo también. De meterse en el agua con unas vestimentas, así que él se diseña, que es como también medio como un ser marino, ¿no? Con brillos, y encontrar otra relación. Me parece que es como una búsqueda infinita. Y hace poco encontré unas fotos de Maresca, que no sabía que había hecho ahí en Costanera también en los años 90, con unos carteles de los políticos incrustados ahí en los escombros muy raros, y ella haciendo una performance, como que es un espacio también muy recurrente, porque es muy atractivo todo el material que tiene, ¿no? Para muchos artistas. sí, en ese sentido,
A mí me gusta, un día fuimos, un día de verano, hacía mucho calor, y había unos chicos que estaban metiendo, estaban jugando, eran un grupo de amigos bañándose del río, como fue increíble. Entonces, están esas dos capas, como los vuelos a la muerte, pero después el usar el río como debería ser, como poder meterse, poder disfrutar de esa costa. Entonces me parece que está bueno como tratar de oscilar un poco entendiendo todo ese tipo de esas complejidades.